Bueno, estamos en un tema muy especial, es un tema bastante delicado que hoy vamos a tocar, porque es un tema que en poco tiempo, en pocas circunstancias se estudia este tema, ¿verdad? Como siempre, empezamos igual, el espíritu nos llama a estar reunidos acá hoy, estamos más poco, pero seguramente me avisaron muchos hermanos que están viendo por otros canales también. Nosotros siempre tenemos la lectura esta que nos define un poco, la de Jeremías, verá que nos predestina un poco en el Señor, que nos avisa que antes de formarnos en el seno de nuestra madre ya nos conocía, ya nos marcó y ya nos consagró para ser discípulos de las naciones. Vamos a tocar hoy este tema de... Estamos teniendo problemas con internet, parece, porque sale muy lento esto. Bueno, yo hice un repaso de la serie, ahí se está viendo, por fin, venimos hablando de este tema hace mucho tiempo. El 10 de marzo se hizo la primera charla, el fin de los tiempos, el inicio de cambio. Después, el 16 de abril, 5 claves para vivir espiritualmente la crisis. El 7 de mayo, prueba de fe. Y después continuamos con una pandemia, doble Pascua, doble Espíritu. El 4 de junio hicimos la impronta de Dios, la marca de Dios, el sello del Espíritu Santo. El 18 de junio hicimos cambio de era. Ahí me salté unos cuantos, 14 de mayo el Espíritu y el COVID-19. El 28 de mayo tiempo para la cosecha. Y el 11 de junio las últimas instrucciones de Jesús. Ahora estamos... El 25 de junio hablamos de la cuarentena y el 2 de julio hablamos y qué hacemos ahora para el cambio. Entonces hoy vamos a tocar un tema que es trascendental, que dice de que todos seremos transformados. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque, bueno, acá hacemos un pequeño repaso de qué pasará ahora. Habíamos dicho que el, ¿qué pasará ahora? Que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mi siervo y mi sierva, dice el Señor. Ahí le pongo las lecturas porque esto ya estudiamos, ya vimos acá y significa que estamos llegando a un tiempo muy importante en donde se va a derramar de vuelta el Espíritu Santo y vamos a estar como en las primeras épocas. Vamos a gozar, vamos a llenarnos del Espíritu Santo porque Dios prepara a su pueblo para iniciar una nueva época, ¿verdad? Y con eso hace una impartición de vuelta, un avivamiento del Espíritu Santo que nos prepara para este nuevo tiempo. ¿Y qué debemos hacer? Ahí está la clave, el repaso de lo que hablamos la charla anterior. Arrepiéntanse, que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados y venga sobre él el don del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y el que nos va a preservar en este tiempo que nos toca vivir, un tiempo que cada vez se va a complicar más, que sabemos que se va a complicar más y de todo punto de vista. Por lo tanto, ahora vamos a tocar un tema que habla justamente de ese punto culminante, de que hay un punto de quiebre, hay que abrirse a una transformación, hay que hablar un poco de este tiempo de crisis. Si es que pasa la diapositiva, voy a parar de vuelta y voy a continuar. Es un tiempo diferente, es un tiempo que hay que estar alerta, hay que estar...
Es un tiempo que hay que estar alerta, hay que estar muy despierto, debemos tener los ojos bien abiertos. Es un tiempo para hacer cambio, es un tiempo para hacer cambio en mí y para hacer cambio en vos. Si has pensado alguna vez en hacer cambios en tu vida, este es el momento ideal. No lo dudes. Es ahora el momento de cambiar y renovarse. El cambio no es solamente necesario, el cambio es vital, es absolutamente esencial y hay que hacerlo ahora. Hay que hacer un cambio a nivel personal, una transformación a nivel personal y también una transformación a nivel de comunidad, de sociedad, de familia y de la Iglesia de Cristo. ¿Qué cambios necesito introducir en mi vida hoy? ¿Qué cambio necesitamos introducir en nuestra vida hoy? ¿Qué cambio necesita hoy el mundo, nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra iglesia? Eso es lo que vamos a ver hoy. Una persona o una iglesia que está en un momento creciente necesita un cambio. Es que está en un tiempo menguante, necesita un cambio. Que está en un tiempo de crisis, necesita un cambio. Este es el momento en que es ideal para introducir esos cambios. Estés en la situación que estés, este es el tiempo en que debemos cambiar. Deberíamos cuestionarnos esta noche, cada uno de nosotros, en qué puntos Dios me pide que yo sea cambiado, que sea transformado, que sea renovado. ¿Y cuál es el mejor tiempo para hacer esos cambios? Bueno, desde que inició la pandemia, pero hoy es el día que está marcado para cambiar totalmente. El tiempo de introducir cambios en mi vida es hoy. Si no cambio, no voy a sobrevivir. Entonces, el que no cambia se paraliza y el que se paraliza muere en este punto. Tanto como individuos, como sociedad, como comunidad, como familia, como iglesia, tenemos que renovarnos o tenemos que cambiar. Aquí puse algunos datos que después les voy a compartir en la presentación y vamos a ver un poco qué vamos a tocar. Vamos a tocar el tiempo de cambio, vamos a tocar que todos seremos transformados, la revelación del misterio, de un misterio que Dios nos da de oruga a mariposa. Le puse yo una transformación que vamos a vivir hoy a nivel personal y también una transformación a nivel de la iglesia y la característica que debe tener el cristiano verdadero y la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, vamos a empezar con esta promesa que el Señor nos dio, ¿verdad? En una ocasión estaban reunidos y les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre le había prometido. Ya le hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo y fuego en pocos días. O sea, ahí lo que yo quise resaltar, verdaderamente está un poco lenta la presentación, pero me tienen un poco de paciencia, por favor, vamos a ver de vuelta. Lo que quise resaltar acá con ustedes es que en poco tiempo el Señor promete que que vamos a ser bautizados de nuevo en el Espíritu Santo, vamos a ser renovados de nuevo con una impartición nueva de su Espíritu, es promesa del Señor y que eso es el resultado, el éxito es el resultado de los que saben esperar. Eso anoté acá para que ustedes vean, ¿verdad? De que esperan lo que el Padre le prometió, lo que saben esperar
y dentro de pocos días. O sea, este es el tiempo realmente que Dios marcó y ya falta muy poco. Si es que todavía no estás experimentando un gran cambio, una gran transformación en tu vida, este es el momento para iniciar ese proceso de cambio. Esta lectura que es Hechos 1:4, que ya vimos, ya estudiamos, ¿verdad? Que falta muy poco tiempo para que se derrame el Espíritu Santo de vuelta. Continúa esta lectura y dice, ellos le preguntaron si es ahora que se va a restablecer, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió, no le corresponde a ustedes saber los plazos, porque solamente el Padre tiene autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza de lo alto del Espíritu Santo cuando venga sobre usted y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los extremos de la tierra. Eso es muy importante que ustedes sepan, hermano, que no nos corresponde a nosotros la hora, pero sí por las señales sabemos que estamos en el tiempo y que estamos expectantes, alertas, totalmente despiertos para este nuevo tiempo que inicia el Señor con nosotros. Entonces, es realmente determinante e importante que nosotros entendamos que nos llama el Señor a ser transformados, a cambiar de forma personal y también la transformación de la iglesia. Acá viene la lectura, que es primera carta de los Corintios 15 que vamos a estudiar hoy. Dice, por eso les revelo algo misterioso, dice San Pablo. Aunque no todos moriremos, todos tendremos que ser transformados. Y cuando suene la última trompeta, un momento, por favor. Al retroceder un poco ya se queda. Bueno, entonces, dice acá el Señor, no todo, aunque no todos moriremos, todos tenemos que ser transformados. Pero yo quiero hablarle hoy de dos cosas específicas en esta lectura. Primero, San Pablo dice que nos está revelando un misterio, algo muy misterioso, algo que está vedado, algo que está escondido para toda la humanidad y que este es el tiempo en que San Pablo nos abre la visión espiritual. Por eso le revelo algo misterioso. Un misterio quiere decir algo que no todo el mundo sabe, ¿verdad? Aunque no todos moriremos, todos deberán ser transformados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay la otra opción no hay. O cambiamos o morimos. O sea, no hay una persona que va a quedar con vida si no cambia. Si la gran mayoría que no, o sea, que la gran mayoría que va a quedar con vida, o sea, la totalidad de los que van a quedar con vida, tienen que ser transformados, tienen que ser cambiados, ¿verdad? Y hoy San Pablo nos revela algo extraordinario, que no todos vamos a morir, no todos vamos a morir, pero los que no mueren tienen que ser transformados. No hay un intermedio, no hay un punto medio, no hay una persona que se salve y que no se transforme. El verso 53 dice, porque es necesario que nuestro ser mortal, incorruptible, se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Eso les voy a hablar hoy, es algo muy delicado, pero toda nuestra humanidad y nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, o sea, nuestra mente, nuestras emociones y también nuestro espíritu tienen que ser preparados para un nuevo tiempo. Todo, la parte física también, la parte emocional también. Tenemos que lidiar con nuevas cosas, tenemos que lidiar con nuevas circunstancias en el mundo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para cambiar física, mental, emocional y espiritualmente. Porque tenemos que vivir en un mundo donde la corrupción ya no existe.
todavía acá en Paraguay parece que existe la corrupción y en el mundo no sé, pero nosotros tenemos que prepararnos para vivir en un mundo ya donde el cuerpo físico ya no sea corruptible y todo, nada de la corrupción exista, ¿verdad? Cuando nuestro ser corruptible se revista de su forma inalterable y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura que dice: qué victoria tan grande, la muerte ha sido devorada. Qué maravilla, porque está una promesa de todo el Antiguo Testamento y con Jesucristo del Nuevo Testamento se confirma que como Él resucitó de entre los muertos, nosotros vamos a resucitar con Él. Y esta lectura, que es muy rica, continúa y dice: esta lectura continúa y dice: la muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes y no se dejen conmover. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, consciente de que con Él no será estéril su trabajo. Qué maravilla, hermanos, qué gusto estar aquí y qué gusto hablarles hoy de que Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, venció a la muerte y nosotros estamos para vencer también a todo el mundo mortal y a todo el mundo corruptible. Y para eso tenemos que ser transformados. Como dice San Pablo, es un misterio que hoy vamos a estudiar y que es un misterio bastante delicado. San Pablo nos revela ese misterio y nos dice: aunque no todos moriremos, sí todos tenemos que ser transformados. O sea, hay gente que no va a morir, pero esa gente que muere y la gente que no muere tiene que ser transformado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de esta primera transformación o renovación espiritual. Esto es impresionante, hermanos. Impresionante es que nosotros necesitamos tener esta renovación, esta transformación espiritual. ¿Y por qué puse esto? Como está fallando el sistema, está muy lento, entonces voy a tener que retroceder para que se instale en la pantalla, pero ahí tienen para leer. Yo voy a seguir hablando. La transformación personal, como les dije, es física, primeramente. O sea, hay que marcar algunos objetivos para trabajar en nuestro físico, para no depender de otras personas, para no depender de la medicina tal cual está o cómo llega a evolucionar, digamos, en este tiempo, en esta vida, cómo llega hasta nosotros, para no depender también de que el mundo esté en un nivel mayor y nuestro cuerpo físico se quede en un nivel tanto eléctrico como electromagnético inferior. Hay un ejemplo que yo uso para explicar esta transformación. Uso el ejemplo del combustible o el ejemplo de lo que sería el petróleo. La cantidad de vehículos que ustedes ven ahí tienen un motor. Ese motor es el petróleo. Entonces, imagínense cuando el petróleo ya no sea la energía de combustión que hace que se mueva todo el parque automotriz del mundo. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de vehículos? ¿Qué va a pasar? Y nada, no va a servir más. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando la energía eléctrica, que hoy en día ya está probada, está también la energía solar, la energía eólica,
está también la energía taquiónica, está también la energía cuántica, la energía nuclear, la energía por hidrógeno. Hay muchísimas formas de combustión para mover la industria automotriz, pero se está teniendo la que más contamina y también en un momento dado eso va a acabar. Y el gran parque automotriz, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear autos híbridos primero, luego tiene que cambiar totalmente su diseño, su ingeniería y su forma. Y ese paso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Hoy en día nuestro cuerpo está manejado por un sistema de combustión, ¿verdad? Que es el alimento que ingerimos. Este alimento que ingerimos tiene que cambiar. Eso tal vez sea mala noticia para algunos, pero la cantidad de alimentos, no quiero decir marcas, pero la cantidad de alimentos o sea, procesados que son, digamos, la comida chatarra, lo que se conoce, produce que nuestro cuerpo se mueva por la combustión de la energía, especialmente del azúcar y de grasa saturada. Eso, por supuesto que en poco tiempo ya no va a existir, no puede exigir. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico baja enormemente y estamos expuestos a las guerras bacteriológicas y a muchas otras enfermedades que están sucediendo y que van a suceder más aún. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico tiene que cambiar, tiene que tener otra nueva forma de energía, otra nueva forma de procesar la combustión, y para eso tenemos que comer alimentos más saludables que contengan muy poco o nada de azúcares y de cosas procesadas, ¿verdad? Y tenemos que comer más minerales, vitaminas y todo el sistema. Eso también tiene mucho que ver con la parte emocional, porque mientras que, bueno, las personas sigan con los mataderos y comiendo gran cantidad de carne y de grasa saturada, es muy difícil que haya paz en el mundo. Entonces, hay un cambio de nuestro cuerpo que yo conozco personalmente. Yo también hace varios meses que ya inicié esto por la ayuda del Espíritu Santo, pero evidentemente nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema funcional de nuestro cuerpo tiene que ser activado con otro tipo de combustión, con otro tipo de alimento, con una energía más pura y más sutil para poder enfrentar las cosas que vienen. Entonces, hermano, hermana, hay que hacer unos cambios físicos, específicamente en la alimentación, en los ejercicios, en la respiración. Hay que proponerse metas a corto plazo y hay que cuidar mucho, sobre todo, como le expliqué, el cambio de combustión del cuerpo, la energía del cuerpo tiene que ser en este momento cambiada. Nosotros necesitamos muy pocos alimentos de alto contenido en grasa y más aún la grasa saturada, y vamos a necesitar más poco, o sea, vamos a necesitar, perdón, de azúcares y de grasa saturada, y vamos a necesitar más alimentos que sean puros o naturales, que contengan muchos minerales y vitaminas en forma natural. Y también eso se le ayuda con mucho ejercicio físico y también con respiración y con meditación. Esa es la parte física. Ahora bien, ¿por qué anoté ahí la parte mental? Porque ustedes saben que nuestra mente es el foco, no es el poder, es el foco. Así como un proyector, como un infocus, cuando cuando el foco está distorsionado, toda la realidad se distorsiona. Bueno, nuestra mente es el foco que nos conecta a este mundo físico, a este mundo material. Por lo tanto, ustedes saben que nuestra mente está siendo bombardeada de forma consciente e inconsciente. Entonces,
nosotros tenemos que poner una barrera mental, tenemos que saber qué información ver, tenemos que saber qué películas ver, tenemos que saber qué cosas gustar de paladar, qué cosas gustar de tocar. Tenemos que cultivar nuestra mente y poner una barrera para que la contaminación mental no pase a nuestro corazón. Y voy a explicar un poquito más después eso, por qué tenemos que hacer esa barrera mental y tenemos que desechar los pensamientos que son impuros o negativos o destructivos, y tenemos que dejar que nuestras emociones, ¿verdad?, estén más puras y salgan más puras. También tenemos que cultivar lo que los coaches modernos llaman la inteligencia emocional, que es manejar un poco las emociones desde el punto de vista de no contener nuestra energía, digamos, con falsas premisas y luego explotar. O sea, tenemos que ser uno tal cual es y tenemos que cuidar qué cosas entran por nuestra mente y por nuestro sentido y qué va de eso a ser morada y despierta algunas emociones y algunas cosas que salen de nuestra boca o de nuestro accionar, y es lo que verdaderamente daña y contamina. Por eso la transformación tiene que ser física, mental, emocional y también espiritual. Y puse ahí por qué y para qué. ¿Por qué y para qué tenemos que cambiar? Bueno, ya lo dije. Tenemos que cambiar porque el mundo nuevo que nos promete Dios aquí en la tierra va a requerir de nosotros estar a la altura, ya sea en este mundo físico para los que nos quedamos o en el siguiente mundo espiritual, pero necesitamos ese cambio, necesitamos estar preparados, ¿verdad? Porque no todos moriremos, ¿verdad? Algunas personas que son cristianos y que tienen el amor de Cristo en nuestro corazón se van a quedar. Entonces, ahora yo me permito tocar este tema de que acá les anoté, que son 5 puntos que puse para cómo debemos ser. ¿Cómo debemos ser? 5 puntos de cómo debemos ser. Debemos ser transformados a imitación de Jesucristo. Tenemos que ser imagen de Él. Tenemos que ser transformados hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, como Él es nuestro maestro, nosotros tenemos que formarnos a imitación de Él. El punto 1 dice, son unos tips, ¿verdad? Dice, no imitar las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien, dejar que Dios nos transforme en personas nuevas a cambiarnos la manera de pensar. Esta es una lectura bíblica también. Entonces, no seguir lo que hace la masa, no seguir lo que hace el mundo, porque el mundo se mueve en este momento con otros parámetros que nosotros, si continuamos, vamos a caer, vamos a bajar nuestra preparación. El segundo punto dice, no creernos mejor de lo que realmente somos, ni considerarnos más que los demás. Eso es ponernos siempre en un plano de humilde, de aprendiz, en un plano de que el otro es mejor que yo y sabe más que yo. Entonces, esa es otro tips que puse para el verdadero cristiano de este nuevo tiempo, para ser transformado, ¿verdad? Después, el punto 3, puse entender y comportarnos como diversas partes de un solo cuerpo, trabajar en la unidad. La unidad no quiere decir igualdad. La unidad es un mismo sentir. Entonces, si el pie sufre, el corazón sufre y la cabeza sufre. Por eso, San Pablo en la primera de los Corintios nos recomienda también de que tenemos que, la iglesia de Jesucristo y nosotros tenemos que manejarnos como si fuésemos un cuerpo.
Tenemos que comportarnos individualmente como si fuésemos una parte de un cuerpo. No podemos estar bien nosotros cuando alguien de nuestro sector, de nuestro prójimo, de nuestro próximo, no está bien. Ahora, por ejemplo, la humanidad está súper mal, el país está súper mal, y yo encuentro personas que viven un momento de ensueño, digamos, de ensueño en todo su sentido, o sea, que está como si fuese que nada nos pasa. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que ver la realidad, hay que saber lo que está pasando y hay que prepararse. Y hay que vivir como si está pasando con tanto dolor y sufrimiento. Uno no puede ser plenamente feliz porque hay gente que está muy cerca en tu cuadra, en tu trabajo, con mucha necesidad, tanto de la parte de sufriendo en la salud o sufriendo en las finanzas o sufriendo en las carencias o en el aislamiento, pero nosotros no podemos decir que por ser hijo de Dios, por ser cristiano, vivimos feliz en medio de una crisis mundial de muerte y de dolor. No, yo creo que tenemos que comportarnos como si fuésemos parte de un cuerpo y trabajar siempre en la unidad. El cuarto punto dice, nunca ser orgulloso. Eso es una recomendación que está en toda la Biblia y que dice que Dios rechaza a los orgullosos. Yo realmente he estudiado bastante, ¿verdad? Y Dios rechaza bíblicamente a dos tipos de personas nomás. Después la acepta a todo el mundo. Rechaza a los idólatras y rechaza a los orgullosos. Después a todos. Imagínense lo peor, gente. Imagínense lo peor. Dios no le rechaza, le abraza, le ama a todos, pero generalmente Él rechaza a los idólatras, a los que no le reconocen, ni saben, ni le preocupa saber de Él, y a los que son muy orgullosos. Entonces, este punto 4 es clave, hay que ser sinceros, no podemos seguir. Una mentira es un asesino en el mundo espiritual. Entonces nosotros decimos media verdades o decimos una palabra de mentira y estamos generando muerte, muerte, así como ustedes lo escuchan. Entonces tenemos que ser sinceros y el atributo de este tiempo es la lealtad, que viene a ser una especie de fidelidad, pero íntegra. El que es leal es una persona en quien se puede confiar y se puede descansar. Amar la verdad y la luz, amar a las personas y a toda la creación. Esto es muy importante también porque cuando hablamos del Apocalipsis, una vez ya hablamos acá y hablamos de un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, yo le había dicho que mi interpretación personal, y no lo digo que sea así, pero sí mi interpretación personal es que las 7 cabezas son los 7 pecados capitales y los 10 cuernos son los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros enfrentamos ese dragón interior, ese monstruo, ese demonio interior que tenemos que trabajar siempre con nuestros 7 pecados capitales y con los 10 mandamientos, que son las recomendaciones que nos dio Dios para mantenernos fiel a Él, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar que dice, no matarás. Y nosotros estamos, digamos que obviamos eso y le pusimos un no matarás al ser humano. Y uno cree que bueno, eso es un pecado y algo así, ¿verdad? Pero en realidad el mandamiento dice no matarás. Entonces, ahí hay que saber que hay que amar a toda la creación. Tenemos el ejemplo de San Francisco así, que decía que le trataba al hermano lobo, hermano sol, hermana luna, o sea, toda la creación es la manifestación del Dios Trino que se revela a nosotros con su maravilloso, con lo maravilloso de su ser.
es lo más maravilloso que nosotros tenemos y tenemos que amar esa creación, a todos los seres vivos y también a toda la creación, ¿verdad? Y el último punto dice bendecir a quienes nos persiguen. Esto realmente es difícil, pero este es el tiempo. Ayudar a otros cuando pasan necesidad, estar siempre dispuesto al servicio. Esto es muy importante porque la pereza es un pecado capital y Dios nos habla de una intencionalidad. Yo ponía el ejemplo de, así como la sierva busca la corriente de agua en una prédica anterior, mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Y la sierva en el tiempo de David y de Salomón, los bosques se incendiaban naturalmente y los siervos naturalmente corrían, escapaban, pero morían deshidratados por el calor y porque no encontraban en la confusión la corriente de agua, porque salían de su entorno natural y no podían detectar el agua. Entonces los ciervos son animales que tienen recuerdos de dónde está su fuente de agua. Entonces cuando el salmista escribe, así como la sierva brama y busca la corriente agua, así mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Entonces es una necesidad, una intencionalidad. Pide y se os dará, golpea y se abrirá, busca y encontrará. Es una acción que hay que hacer, ¿verdad? Entonces no hay que ser perezoso y hay que ser un verdadero buscador de Dios y de la verdad, así como la sierva busca la corriente de agua. Ahora sí pasamos a la siguiente parte, que esta es la parte de la transformación personal. Hoy sí voy a poder abrir porque estamos pocos y porque seguramente vamos a tener que editar esto para los otros canales. Entonces, hoy voy a poder abrir para las preguntas y respuestas porque hay un error de coordinación técnica acá que nos está costando un poco, ¿verdad? Pero es de mucho valor esta instrucción escrita que con gusto al que me pida le voy a dar, tanto por la página como por el celular, le voy a dar esta presentación para que puedan tener todas las anotaciones correctas, ¿verdad? Entonces hay dos recomendaciones más acá que estoy poniendo que son que echan luz en este nuevo despertar, ¿verdad? La primera es de Mateo 11:29, dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Esta es una frase muy fuerte y muy importante porque el Señor casi nunca pide que se aprenda de Él, pero sí pide, ¿verdad? En este caso, pide que le imitemos, pide que aprendamos de Él y pide dos cosas nada más, que seamos mansos, que no reaccionemos y que seamos humildes para aprender, ¿verdad? Y lleven el yugo, que llevemos el yugo de Él, que significa caminar a una misma dirección y tras sus huellas y sus pasos, ¿verdad? Y el otro, Hechos 15:28, esto ya forma parte del siguiente tema, que es la renovación de la iglesia, pero es muy importante acá porque justamente se arma una discusión muy grande entre los apóstoles, porque Pablo fue y bajó el Espíritu Santo sobre los paganos, también estudiamos en esta serie eso, ¿verdad? Y después vienen y se reúnen por tanta desobediencia que había en la iglesia que fundó Pablo, especialmente en Corintio y todas otras. Entonces se reúnen de vuelta en Jerusalén y deciden mandarle una carta a todas las iglesias con ese tema de la circuncisión y todo eso, de que le ponían muchas trabas y muchas cargas a los primeros cristianos y a los nuevos cristianos, especialmente a los gentiles, ¿verdad? Entonces, este punto es muy importante, que es lo último ya que tocamos en lo que significa el cambio, la transformación a manera personal, ¿verdad? Que dice, fue el parecer del Espíritu Santo
y no el nuestro, no imponerle ninguna carga fuera de las indispensables. A todo el mundo le está hablando acá. Y está el primer concilio, digamos, la primera reunión saca esto. Dice que no coman carne sacrificada a ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y voy a hacer hincapié en esto, hermano, porque es muy importante lo que dice acá. La carne sacrificada a otro ídolo, acuérdense, vamos a la iglesia de Corinto, por ejemplo, era una iglesia donde había mucha mezcla de raza. Entonces estaban los griegos, estaban los egipcios, estaban también de la parte de Asia, de África, o sea, y cada uno traía y hacía un templo para su dios. Y había muchos dioses, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Todos esos dioses tenían sacrificios de animales. Entonces se mataba una oveja, se mataba un toro y se le consagraba a esos dioses falsos y se le quemaba la mitad y la mitad se dejaba ahí. Y había mucha gente cristiana nueva que eran honestas, que no tenían mucho dinero y que le daba pena que se desperdicie esa comida que se sacrificaba a esos ídolos falsos. Entonces armó una discusión muy grande y San Pablo escribe, dice, Cristo purificó toda la comida ya. Ustedes pueden comer, pero si genera un problema de conciencia en el hermano, entonces mejor que no coman. Entonces, si escandalizan la fe, otro, mejor que no coman. Entonces, cuando se arma esta discusión muy grande, la iglesia de Jesucristo se reúne y manda una carta y dice que es recomendable no comer esa carne sacrificada a los ídolos, a los otros ídolos. ¿Por qué? Porque hay un problema de conocimiento y de fe, de maduración en la fe. Entonces hay mucha gente que dice, ay, esto no hay que hacer, esto hay que hacer, qué sé yo, uno no puede comulgar si está así, un evangélico dice no hace falta confesarse con un sacerdote, el otro dice que así, el otro dice que así, pero acá Pablo aclara y dice no hay que hacer nomás algo que pueda dañar la fe de otra persona, hay que cuidar la fe de la persona en este tiempo, en este momento, de una manera especial. Vos quedate firme en tu fe, pero no vaya a tratar de cambiar la fe de otra persona. Eso vamos a ver también un poco más adelante con la transformación de la iglesia. Con relación a la sangre, ya más o menos expliqué, ¿verdad? Que no hay que exagerar mucho con alimentos que están demasiado cargados en contenido sanguíneo, porque eso tiene una contaminación también a nivel de instintos y a nivel de pasiones. Y cuesta más después dominar esa mansedumbre que estábamos diciendo si uno se alimenta, qué sé yo, voy a decir un ejemplo vano, pero si uno come morcilla, por ejemplo, mucho, o mucho asado todo el día y mucha cerveza todo el día y mucho vino todo el día, entonces eso también está escrito en otros pasajes de la Biblia, hace que uno no pueda controlar sus pasiones y sus emociones y reaccione y pierde acá esta posibilidad de tener mansedumbre, de ser manso, porque está bueno todo el día, ahora todo el día está buenita o buenito en la iglesia, pero de repente reacciona contra el tráfico o sale una palabrota de la boca o algo por el estilo. Entonces eso es por el alto contenido sanguíneo que estamos ingiriendo y que no hace que nos controlemos bien, simplemente eso. No hace mal, pero hace más difícil que nosotros nos manejemos. Y la última parte que creo que es algo muy clave en este tiempo, dice abstenerse de las relaciones sexuales prohibidas. Yo creo que no hace falta explicación. Prohibida. Ustedes tienen que resaltar la palabra prohibida. A propósito, yo no le resalté porque abstenerse de las relaciones sexuales prohibidas
genera una cantidad de efectos que en este tiempo, aparte del contagio de las enfermedades, hay otros efectos espirituales cuando uno comparte, digamos, las relaciones sexuales, también se forma parte de la cruz de la otra persona y de la otra genealogía. Entonces hay que saber que hay unas relaciones sexuales que no están prohibidas y hay relaciones sexuales prohibidas que hoy en día el Señor nos pide que personalmente nos transformemos y que tratemos de abstenernos a eso. Estas dos cosas es para pasar al siguiente tema. Estoy un poco atrasado, así es que voy a saltar un poco más. Esta es la lectura principal de lo que es la transformación de la iglesia. Y perseveraban, Hechos 2, 42, 47, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión uno a otro, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino un gran temor, dice, sobrevino un gran temor a toda persona y sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, voy a retroceder, hermanos, un ratito. Todos los que habían creído, acá le sigo leyendo la lectura mientras que aparece ahí. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que Él quería salvar. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla realmente esta lectura. Esta lectura creo que es también un mensaje muy fuerte del Espíritu Santo hacia la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué hay una sola iglesia, ¿verdad? Y el Señor hoy quiere que empecemos una transformación con Él. Y esa transformación empieza por su casa, dice el Señor en la siguiente lectura que vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice, ha llegado el tiempo del juicio y este empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrá los que se niegan a creer en el Evangelio? Hermanos, acá el Señor dice que si nosotros vamos a ser transformados, su casa primero tiene que ser transformada, la iglesia de Jesucristo tiene que ser transformada y nosotros vamos a ser transformados con la iglesia. ¿Y qué fin le espera a los que no tienen esa iglesia, verdad? ¿Qué fin le espera a aquellos que qué fin le espera? Entonces, este es el comienzo porque estamos tocando el tema de la lectura esta para la transformación de la iglesia y por qué toqué la primera carta de Pedro en donde el juicio empieza por su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio y la transformación tiene que empezar en su casa. Y aquí hay 4 puntos en esta lectura que Dios nos revela para la transformación de la iglesia. También, hermano, vos puedes aplicar esto a tu pequeña comunidad, a tu familia, y tenés que aplicar también a tu comunidad de hermanos, a tu grupo de oración,
esto es espectacular, que cosas que Dios está haciendo para que nosotros podamos seguir avanzando en el, en la formación, en la transformación, para que estemos listos para el gran acontecimiento que Él tiene preparado para sus hijos, ¿verdad? Entonces vamos a rescatar en este momento cuatro verdades, y esto también vamos a dejar cuatro cosas que vamos a analizar, ¿verdad? Para mirar un poco lo que era la iglesia primitiva y volver al primer amor, para sin juzgar a ningún tipo de iglesia y sin decir que todo lo que se hizo hasta ahora está mal. No, vamos a meternos en cuatro características de lo que tenía la verdadera iglesia de Jesucristo directamente en los primeros días después de formarse. Entonces, estas cuatro características es la que vamos a estudiar ahora. Entonces, la primera característica que dice esta palabra es que ellos perseveraban en el aprendizaje, en la enseñanza de los apóstoles. Por lo tanto, esto es muy importante, querido hermano, porque no era en la enseñanza de ellos, ¿verdad? Era en la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles era de Jesucristo. Entonces, cuando alguien dice, en mi iglesia no se instruye bien, en mi iglesia no se enseña bien, bueno, hoy el Señor nos dice que en la primitiva iglesia lo que se perseveraba era en el aprendizaje, no en la enseñanza. Entonces, hoy tenemos que hablar de que la verdadera iglesia de Jesucristo es un lugar donde se aprende bien, no donde se enseña bien. Y el aprendizaje es para nosotros, para los que acudimos a la iglesia, no para los apóstoles. Entonces, primero, nadie puede empezar siendo apóstol. Primero tenemos que ser discípulos. Y para ser discípulos tenemos que perseverar en el aprendizaje. Tenemos que ser humildes, tenemos que poner nuestro punto de conocimiento en cero y tenemos que ir siempre predispuestos para recibir la enseñanza. Siempre tenemos que ir predispuestos para aprender. Perseveraban en la enseñanza, no la de los apóstoles, sino de ellos. Es una seña de identidad, un carácter de aprendiz del discípulo al apóstol. Ese es el primer punto que resalto de esta tan rica lectura, ¿verdad? El segundo punto es el de la comunión. Dice acá, ellos perseveraban en la comunión. Bueno, nosotros sabemos qué significa la comunión, ¿verdad? Pero también la comunión, estamos hablando de la común unión o la coinonía, de tener un mismo sentir, un mismo objetivo, una unión en un grupo de personas que piensan y sienten de la misma manera. Entonces, esa es la comunión también, aparte de la Eucaristía, que sí hay que perseverar y sí salva y sí está para nosotros los católicos y para todos los cristianos también, porque todo el mundo está sabiendo eso porque es bíblico, ¿verdad? Entonces la Santa Cena o la Eucaristía sí es un alimento, una combustión, un alimento espiritual muy importante, pero también acá habla de que nadie se salva solo, que uno tiene que tener una comunidad, tiene que tener una común unión, una coinonía, ¿verdad? Porque uno se pierde solo. Dice, el que se pierde solo. No podemos en la pandemia, dice, en la pandemia, o sea, no podemos estar con el egoísmo, porque eso hoy ya no va a servir. No al egoísmo, no a la unión, dice. Una idea común, una meta común, una unión espiritual con los hijos en la familia. La comunidad es una protección. Esto le estoy hablando porque ahí mezclé dos cosas. Lo de la familia es muy interesante porque en otra predica que hice sobre este mismo tema, las preguntas eran, ¿y cómo hago con mis hijos
porque ahí dice que los hijos tienen que entrar también y tienen que ser protegidos también en este tiempo. ¿Cómo hago si mi hijo no quiere saber nada? Bueno, y ayer yo decía en la prédica, o anteayer mejor dicho, decía en la prédica que los hijos no quieren saber nada porque no le ven coherente a los padres. Entonces, en el momento de la crisis, si tu hijo y tu hija o tu nieto y tu nieta, hermano, hermana, ven que vos sos una persona coherente con tu fe, va a llegar su tiempo de crisis y te va a decir, papá, mamá, quiero saber de tu fe, quiero saber cuál es la medicina que tiene tu alma. Pero lo que pasa es que nosotros, y digo nosotros porque yo me incluyo, ¿verdad? Estamos antes de la pandemia o durante la pandemia, estamos hablando de nuestra fe, de nuestra iglesia y de nuestras cosas todo el día, y nuestros hijos no quieren saber nada porque nos reflejamos lo que decimos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que mi hijo tiene problemas, vamos a la iglesia. No, no quiero saber nada de tu iglesia, porque vos no vivís esa religión que estás profesando en tu vida día a día. Entonces ahí puse una meta común, una unión espiritual con los hijos, puse porque tenemos que ser coherentes en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos que ser coherentes con lo que decimos que creemos. ¿Verdad? No podemos pegarnos unas licencias como padres o como abuelos, porque entonces nuestros hijos jóvenes, y más todavía los chiquitos, cuando lleguen al tiempo de crisis, porque a lo mejor ellos no están todavía en crisis, pues no están todavía en la edad que dice que es de alto riesgo, o todavía pueden con su sistema inmunológico, con sus cuerpos, están todavía con otras cosas en la cabeza, con un mundo para descubrir. Pero cada vez va a ser más difícil, y para ellos también. Y si ellos no pueden acudir a papá o a mamá, o a mi abuelo o a mi abuela, porque ven que tienen una fe firme y una coherencia de vida que le preserva del mal realmente, no va a encontrar eso como fuente de comunión. Por lo tanto, así uno le salva el alma y la vida física a su hijo y a su nieto. Entonces, el tercer punto dice que los discípulos de la primera iglesia perseveraban en la oración. Este tema de la oración es clave, es esencial. En todo momento oraban. Si estaban bien, ellos oraban. Si estaban con problemas, ellos oraban. Si estaban tristes, ellos oraban. Si estaban alegres, ellos oraban. Si estaban confundidos, ellos oraban. Si estaban presos, ellos oraban. Si necesitaban algo, ellos oraban. Hay cosas que corresponden a Dios y hay cosas que corresponden al discípulo. Verá, por ejemplo, de estas 4 cosas que vamos a estudiar, ustedes van a darse cuenta que acá hay 3 cosas que los discípulos tenían bien claro en la lectura, porque dice en la palabra que acabamos de compartir, dice que ellos perseveraban en la palabra, en la enseñanza, perseveraban en la comunión y perseveraban en la oración. Y aclara y dice, Dios añadía a las personas que quería salvar. O sea, 3 cosas tiene que hacer el discípulo y una cosa hace Dios. Pero ojo, la iglesia, tu comunidad, tu iglesia, tu parroquia, como le quiera llamar, tu templo, no tiene que confundir estas cosas, ni vos tenés que confundir, ni ellos tienen que confundir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo hacer lo que le corresponde a Dios. O sea, si yo tengo muchos dones y me preocupo por atraerle, por agradarle a las personas, pero para que ellos sigan mi prédica o entren en la comunidad, entonces estoy mal, porque eso no me corresponde, a mí le corresponde a Dios, ¿verdad? No hay que confundir eso. Yo no tengo por qué, acá anoté abajo el crecimiento
dice apologética. Yo no entiendo por qué hay tantos católicos y evangélicos que hoy estudian apologética, cuando hoy no es tiempo de estudiar la apologética. La apologética es la defensa de tu fe. ¿Y por qué nosotros vamos a preocuparnos a defender nuestra fe si tu fe tiene que estar arraigada en tus entrañas? No tenés por qué defender a nadie, y tampoco convencerle a nadie, ni tampoco corregirle a nadie. Punto 1. Punto 2. Yo sé que hay mucha gente que me escucha acá del movimiento carismático y les digo, no se preocupen si no hablan en lengua, si no tienen don de liberación, don de discernimiento o don de liberación, porque eso le corresponde a Dios, no te corresponde a vos. Vos tenés que perseverar en el aprendizaje, en la comunión y en la oración, y Dios va a encargarse de hacer el resto. Entonces, está mal encarado en la iglesia de que la acción que vos haces ayuda a atraer gente o agradarle a las personas, o que escuche una prédica linda, o que se va a sanar, o que con tu oración se va a sanar, o con que tu oración se va a liberar, o con la del párroco, o con la de que sea, o con la del pastor. No es así. Eso le corresponde a Dios, traer a las personas que va a salvar, que Dios quiere salvar. Ahora, a nosotros nos corresponde estar todo el día en oración, orar por mi comunidad, orar por mis hermanos enfermos, orar por mis hermanos de comunidad que están pasando problemas, preocuparnos de aquel que no tiene en este momento medios para sobrevivir, preocuparnos en aquel que tiene angustia, dolor, confusión, depresión, pánico, aquel que tiene poca fe y poca esperanza, no puede esperar. Como dije al comienzo, en la espera viene ya metido el éxito. En la espera viene ya, la palabra espera ya trae la luz y el amor dentro. Entonces, el que no sabe esperar, el que no espera, no puede acceder al amor. Por eso dice fe, esperanza y amor. Entonces, la palabra espera ya tiene el amor adentro, pero que queremos saltarnos esa espera y queremos hacer el camino más corto y queremos ser inmediatos, ¿verdad? Acuérdense que María y los discípulos tuvieron que esperar todo el sábado completo en la muerte y en la oscuridad para poder acceder a la alegría plena el domingo. Entonces, es muy importante, hermanos, que no confundamos acá las cuestiones de qué nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde ser humilde, perseverar en el aprendizaje, saber que soy discípulo, no soy apóstol todavía, pero lo seré si mi actitud es humilde, y perseverar en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se encarga de poner la autoridad en tu comunidad, y Dios se encarga de poner la autoridad en tu templo o en tu parroquia o en donde sea. Entonces, abrirse a la enseñanza no quiere decir hacer todo caso lo que dicen los otros, pero sí sacar lo bueno y hacer que eso prenda en nuestro interior y en nuestro corazón. Eso es una parte de la transformación de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos estudiando cómo era la iglesia en sus primeros días, volver al primer amor, dice acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el primer amor de Jesucristo? ¿Cómo era su iglesia? Su iglesia, dice, perseveraban en la palabra, en el aprendizaje, en la enseñanza de la palabra, que es el aprendizaje, porque habla de la iglesia y no de los apóstoles, porque perseveraban en comunión y coinonía, porque perseveraban en la oración, esperaban en la oración, esperaban en el común unión y esperaban con gozo el aprendizaje, y dejaban que Dios haga lo demás, que Dios se preocupe de traer, de hacer crecer la comunidad, que Dios se preocupe de hacer crecer su apostolado, que Dios se preocupe de salvar su iglesia.
Nosotros tenemos que preocuparnos de hacer lo que teníamos que hacer. Y muchas veces en nuestra comunidad o en nuestra parroquia o en nuestro templo se confunde estas cosas y uno hace lo que le corresponde a Dios o deja de hacer algo que le corresponde a uno. ¿Verdad? Por ejemplo, la palabra, el aprendizaje de la palabra, dice. Entonces, la palabra es clave porque en el principio fue la palabra y la palabra nunca se equivoca. Entonces, si uno dice, orá por mí, saca un discernimiento o dame un mensaje en lengua o hacer una liberación, todo tiene que ser verificado y comprobado porque la palabra es la verdad. El resto hay un signo de interrogación. Puede ser verdad o no, pero la palabra es la verdad. Por eso yo varias prédicas le dije que yo solamente después, en este tiempo específicamente de pandemia, de confusión, solamente con la palabra hablo porque la palabra es garantía de no estar equivocado. Después, el resto, el mejor orador, la persona que pronuncia o que dice. Por eso le hice esta presentación porque quiero que ustedes lean la próxima vez. Si no arreglo esta presentación, vamos a hacer, cada uno va a tener su Biblia porque es necesario que ustedes lean lo que dice, que yo no estoy hablando sobre algo que a mí se me ocurrió o que creo que es un mensaje divino. No, es algo que ya está escrito hace mucho tiempo. Entonces, vimos la transformación personal y vimos la transformación de la iglesia como el modelo que quería Jesucristo, que quiere Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para renovarnos completamente y restaurarnos completamente y ser transformados. Vamos a la última parte, ya estoy terminando. Solamente falta la conclusión aquí. Hay también un pequeño artículo muy cortito. Este es el artículo que quería compartir antes de la conclusión. Fue publicado el 24 de junio en casi todos los medios americanos y también europeos más importantes. No quiero decir los nombres de los periódicos y las revistas en donde fue publicado, pero sí quiero que ustedes sepan, ¿verdad?, que escribió a raíz del atentado ese, o sea, a raíz de esa desgracia que ocurrió con el policía que causó la muerte de una persona de color. Entonces, aquí hay un artículo que fue publicado que escribió un famoso activista político, Song Kim, ¿verdad? Es partidario de una comunidad, ¿verdad? Y él escribe en un Twitter, pero en realidad esto escribió un artículo largo, pero yo voy a leer, puse acá solamente el Twitter, dice, pidió que todas las demás representaciones de Jesús blanco fueran derribadas. Etiquetémosla como propaganda racista. Todos los murales y vitrales de Jesús blanco y de su madre europea y sus amigos blancos también deberán derrumbarse. Dijo, entre comillas, somos una burda de supremacía blanca, creado como herramienta de opresión. Le está tratando a Jesús, a María y a los santos, ¿verdad? Como una forma burda de supremacía blanca, creado como herramienta de opresión, propaganda racista. Todos ellos deberían caer. De hecho, que derribaron un montón de estatuas en los Estados Unidos, de gobernantes, o sea, mejor dicho, de héroes, y también con ellos algunos de Jesucristo. Y ahí fue que él tuiteó esto. Entonces, esto es normal, hermanos, es algo que ya va a pasar cada vez más. Hay muchísimas corrientes que ya no pueden sostener la verdad de Jesucristo, que está como cruzando todo el cielo, ¿verdad? Este es un tiempo de cambio.
un tiempo de que no hay que poder, que hay que poder discernir, hay que estar alerta, porque estas clases de cosas van a seguir pasando y a lo mejor a algunos les duele lo que están leyendo ahí, pero realmente es una verdad hoy, y verdades como esta, no solamente de las personas de color, sino también de otras comunidades y de otras cosas, van a atacar siempre y van a querer sacar siempre todo lo que significa el poder sanador y liberador de la verdad, de la resurrección y la vida, que es Jesucristo, porque Jesucristo en este momento es una piedra en el zapato, es una molestia muy grande para todo lo que está aconteciendo en el mundo hoy y toda el maquiavelismo, o sea, el plan del mal y de la oscuridad se encuentra con la luz de Jesucristo, que es demasiado potente y demasiado fuerte. Por lo tanto, hay que estar alerta, hay que estar atento para no caer en estas cosas, saber que van a venir más informaciones que van a querer confundir, van a querer cambiar tu fe, pero tu fe, como te dije, tiene que ser de tu entraña. Todos tenés que estar demasiado seguro de quién sos vos y quién es Jesucristo en tu vida y el Espíritu Santo y Dios Padre. Y tenés que estar demasiado seguro también de que se necesita una transformación personal y una transformación también en la comunidad y en la iglesia de Jesucristo, porque las dos cosas vienen juntos. Entonces, si yo puse en la prédica anterior, dije un ejemplo que me gustó mucho como educador y dije, las radios, los televisores, los medios de transporte han evolucionado en los últimos 10, 20, 30 años de una manera increíble, ¿verdad? Los hospitales, de todo ha sido cambiado de una manera increíble en los últimos 50 años, ¿verdad? Pero las escuelas en los últimos 200 años o 300 años o 400 años, si quieren llamarle, no evolucionó nada, sigue igualita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? Viene esta pandemia y esta pandemia obliga a que los docentes y los alumnos empiecen a transformar su manera de aprender y de enseñar, ¿verdad? Entonces, eso mismo está aconteciendo con el pueblo de Dios y con los verdaderos cristianos. San Pablo nos revela un misterio. No todos vamos a morir, pero necesariamente tenemos que ser transformados. La conclusión, no está la conclusión. Bueno, pero la conclusión es esa. La conclusión es tenemos que prepararnos para un cambio. Tenemos que cambiarnos, tenemos que prepararnos para ser transformados por Dios desde adentro hacia afuera, en nosotros. Y con la iglesia de Jesucristo es de adentro para afuera también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos iglesia. Por lo tanto, nosotros vamos a ser transformados primeramente y una vez que vayamos de vuelta a nuestra comunidad y que trabajemos en la misión que nos da Jesucristo, vamos a transformar también la iglesia de Jesucristo en una sola iglesia, en la esposa que dice ven, ¿verdad? El espíritu y la esposa dice ven al Señor Jesús, que venga ya este tiempo, que venga ya este cambio, que venga ya la resurrección, la salvación, vivir en este mundo con paz y con gozo. Podemos lograrlo, hermano, podemos lograrlo, y por lo menos si iniciamos esta transformación individual con pequeñas cosas, yo creo que vamos a estar preparados para ser protagonistas de este cambio a nivel universal que viene de Jesucristo, es por Él y para Él, y para que el mundo realmente pueda
evolucionar también, madurar también hacia el plan que Jesucristo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene para la humanidad. Entonces, ya no va a haber maldad, el león va a pastar con el cordero, el oso y el león van a comer hierba. Eso está anunciado en la palabra. Va a haber una paz en el mundo, que nadie más va a necesitar ni siquiera enfermarse, ni pelearse, ni morir. Y eso empieza hoy, y empieza con pequeñas cosas. Empieza con cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, prepararnos para autodefendernos del mal, del pecado y también del mal contaminante, de la contaminación en los alimentos y de la contaminación que puede haber en el mundo a través de cualquier cosa, de los medicamentos. También hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy despierto y hay que usar esta enseñanza, hay que orar antes de hacer una consulta médica, antes de recibir el medicamento o la vacuna. Hay que orar en todo tiempo, ¿verdad? Y hay que saber que bueno, el mundo es pasajero y finito siempre que no se piense con la idea de Cristo. Siempre que no veamos con los ojos de Cristo, sí, todos tenemos que morir. Y San Pablo decía, si Cristo no existe o no vino y no murió por mí, comamos y bebamos que total moriremos. Bueno, en esta pandemia algo así pasa. Si es que todos vamos a enfermarnos y todos vamos a morir y la iglesia se va a echar y la estatua de Cristo se va a derrocar y la iglesia se va a sacar de la familia y de los colegios y de todas esas cosas y no va a haber una iglesia pura de Cristo, entonces no nos cuidemos. Pero si estamos llamados algún día al apostolado, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a liberar a los oprimidos, si esa es la misión que Dios te marcó con la impronta, con el sello del Espíritu Santo, y te llamó para servir, para ser profeta de las naciones, si ese es el tiempo, si ese es el momento, si ese es tu propósito, entonces vamos a trabajar en todos nuestros planos, físico, mental, emocional y espiritual. Vamos a cuidar mucho lo que comemos. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de su creador. Vamos a alimentarnos en común unión y en la palabra. Con ese alimento, creo yo que es suficiente, y algunos otros más que se puedan meter en la dieta. Vamos a abstenernos de hacer las cosas que Dios nos avisa que no tenemos que hacer en este tiempo. Vamos a cuidar qué miramos, vamos a cuidar en qué gastamos nuestro tiempo, y vamos a cuidar nuestras relaciones interpersonales, a ver si llevamos Espíritu Santo y cómo salimos después de esa relación personal, interpersonal, si salimos más cargados del Espíritu Santo o no. Acuérdense que en un servicio espiritual, Dios puede sanar, resucitar, liberar a través de un siervo, a través de un discípulo, perdón, a través de un apóstol, pero esa persona sale más lleno del Espíritu Santo que a la que asistió. Acuérdense de la multiplicación de los panes, sobraron 12 cestas para los 12 apóstoles. O sea, siempre que uno pasa el Espíritu por él y da a los demás, se llena, se carga del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que chequear cómo estamos, cómo dormimos, si dormimos llenos del Espíritu Santo, si dormimos en santidad. Hay que estar preparados para todo. Si amanecemos en santidad, si al mediodía estamos conectados con el Espíritu Santo, estamos alerta. Pongan su alarma, le dije yo en otra prédica, chequeen a ver cómo están
de conectados, de alerta con el Espíritu Santo. Pongan alarma en su teléfono que le avise 4 o 5 veces al día para chequear cómo está su espiritualidad y su conexión en ese momento. Y mantengámonos perseverantes y esperando al Espíritu Santo que venga. Vamos a orar en este momento y luego vamos a habilitar para algunas preguntas si es que quieren hacer. La verdad que el tiempo se nos fue por la presentación. Tuve algunos problemas técnicos, lo vamos a volver a repetir probablemente, pero para que quede mejor grabado. Pero ahora sí quiero orar con ustedes, quiero orar porque estoy muy seguro de quién es Dios, de que la palabra dice que Dios es consejero admirable y es Padre para siempre. Él es mi Padre, es tu Padre. El Padre siempre quiere cosas buenas para sus hijos. El Padre siempre tiene que corregirle, tiene que pasar momentos de dolor con su hijo, pero siempre está ahí y va a dar su vida, va a dar todo lo que tiene para que su hijo esté bien. Y Dios es mi Padre y es tu Padre. Es la palabra más poderosa de la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro. Abba, el que tiene el Espíritu Santo, tiene el privilegio, tiene la gracia de poder llamar papito a Dios. En este momento, quiero que todos los que estamos conectados ahora y los que están siguiendo por la red y los que vamos a ver después, quiero que todos en este momento cierren sus ojos o abran, pero pónganse en una posición de hijo hacia padre, de un padre bueno, un rey de paz. Y como les dije, un consejero admirable, alguien que todo el tiempo está dando discernimiento y consejo sabio. Y pónganse bajo su protección, bajo su reinado. También hablé que la palabra Señor quiere decir amo y que nuestro Señor, el Cristo, viene a ser nuestro amo y nosotros somos sus servidores, somos sus esclavos en el corazón. Y cuando nuestro Señor es Jesús, cuando nuestro corazón está entregado a Él, el Espíritu Santo es el que actúa. Y ahora, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, que aceptamos a Dios como nuestro Padre, a Jesús como nuestro Señor y Salvador en el corazón, vamos a ponernos bajo ese amparo, bajo esa custodia, sobre, como dice la lectura, como una gallina cubre a sus pollitos, bajo sus alas, cuando viene el águila o el buitre a querer comer al pollito, le guarda bajo sus alas. Y no hay buitre, ni águila, ni halcón que pueda comer ese pollito. Y así dice la palabra de Dios cuando Jesús habla por el templo de Jerusalén. Dice, ¿cómo quisiera, cuántas veces Dios quiso tenerle como una gallina le tiene a sus polluelos, dijo. Entonces, en este momento yo quiero que ustedes sientan que Dios es Padre, que Jesús es nuestro Señor, está en nuestro corazón, nosotros es nuestro amo, nosotros somos su servidor, tenemos la ayuda, el espíritu, el GPS que Dios nos dio para movernos en estos tiempos, para saber qué comer, para saber qué
qué consejo aceptar, qué información escuchar, qué película ver, qué relaciones personales hay que cultivar y qué no, qué debemos hacer para preservarnos en este tiempo y para saber esperar, porque con la espera está la resurrección y la vida, el amor, la luz y la verdad. Quiero que nos sintamos en este momento protegidos por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cubiertos totalmente en una cobertura absoluta, invisible, pero muy, muy fuerte, fortalecido. No hay enfermedad, no hay espíritu malo, no hay virus, bacterias, nada en este momento que en este recinto sagrado, en este lugar santísimo que estamos creando en este momento de forma consciente, en donde te toque estar en este momento, es la protección suprema. Es estar bajo el amparo del Altísimo. No temeré ningún mal, ninguna peste, ninguna flecha, ningún atentado, nada. Aunque pase por valles oscuros y de sombra, no temeré. Estamos absolutamente cubiertos en este momento por la protección absoluta del único Dios viviente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos desde tu corazón, desde mi corazón, mi alma, al único Dios, el único Espíritu, totalmente en amor, en paz, en luz, en verdad, arropados por esa fuerza de luz maravillosa, protegido en este momento. Saca de tu mente en este momento toda confusión, que vaya a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Toda duda, todo temor, todo miedo. Aliméntate en este momento de esta cobertura. Agarra en tus manos esto que Dios está poniendo en este momento. Dios Padre, Dios Hijo en tu corazón, en tu cuerpo, y Dios Espíritu Santo en tu accionar, en tu actuar, está poniendo en este momento luz, verdad, poder de sanación, liberación y resurrección, regeneración y transformación en tu vida. Hoy, luego de terminar esta oración, podemos hacer una lista de prioridades de qué cambiar para ser transformado a la voluntad de Dios. Porque hoy Dios nos protege, Dios nos envuelve en su manto. En este momento estamos protegidos totalmente en su descanso. Nuestra alma tiene descanso en este momento. Y si tú, hermano o hermana, quieres transmitir esa paz y ese descanso que es sanidad y liberación para otras personas, ahora lo puedes hacer. Es la impartición del Espíritu, es la promesa de Dios que yo estoy seguro se cumple. Entonces, en este momento puedes elevar un pensamiento de bien o una oración de bien para aquellas personas que tú quieres llegar con luz, con sanidad, con liberación, con protección. En este momento, con el único Dios vivo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos totalmente en su amor, como hijos suyos, como verdaderos hijos suyos. Vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a impartir el Espíritu Santo para las personas que necesitan, para todas las personas que están enfermas en este momento y especialmente para aquellas personas que están
viviendo momentos de dificultad en su fe, que llegue en este momento esa gracia de Dios Padre que viene a través de esta oración, que llega a tu vida y que pasa a la vida de los demás. Piensa, hermano, y habla y di el nombre o la persona por el cual en este momento quiere que el espíritu de cobertura de Dios llegue sobre ella. Con toda la transformación, la restauración, la regeneración de sanación y la transformación espiritual también. Que en este momento el sagrado poder de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje, salve, sane, libere, restaure, reconstruya y regenere toda dolencia, toda falta de paz, toda falta de amor, toda falta de entendimiento, toda falta de luz. Y que el amor de nuestro Señor Jesucristo, de adentro para afuera, como un manantial de agua viva que nace de mi interior y salta hasta la vida eterna, pueda darse hacia los demás con esta oración de bendición. Que la bendición de Dios en este momento, el Señor Dios te bendiga, que te guarde, que te muestre su divino rostro, que tenga misericordia de ti, que vuelva su rostro sobre ti y te dé su paz, que te mire a los ojos. Mirale vos también a los ojos de tu Padre. Mirale en este momento al rostro del Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que te mira y siéntete mirado y amado. Y mirale vos a tu papá que te espera siempre con los brazos abiertos para vestirte, para ponerte el anillo y para darte la bienvenida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y si Dios permite, nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Ahora voy a dejar lugar para las preguntas porque nos pasamos con la hora para la transmisión. Me disculpan, pero fue un error técnico de la conexión y tardamos un poco más de las cuentas. Y para solamente como hubo mucha confusión, entonces si alguien quiere preguntar cosas, yo le habilito, me levanta la mano, le habilito el micrófono y le dejo unos momentos para poder preguntar. Si alguien quiere pedir oración también, puede escribir aquí o en el Facebook. Y el próximo jueves vamos a orar públicamente también por esas personas. O si quieren nombrarlos, no los nombren, me dicen ahí y vamos a estar orando en comunidad. Y vamos a estar orando también en la reunión si es que quieren específicamente por alguien. Ahora, si quieren, me escriben por favor y les abro el micrófono para que puedan hablar. Solamente preguntas, por favor, porque solamente preguntas, por favor. No hace falta que ahora nadie agradezca nada, sino que simplemente como el tema es muy complicado, por eso quería habilitar las preguntas. Si alguien quiere hacer por escrito aquí en el chat, yo le puedo leer y puedo contestar sin decir su nombre también, si eso les parece bien. Y si no, entonces
pregunten por el Facebook o voy a terminar la transmisión porque no entra ninguna pregunta. Yo sé que hay algunas personas que son personas que manejan la parte, digamos, operativa de la tecnología, y con gusto voy a aceptar su ayuda para la próxima reunión porque realmente cuesta mucho ver todos los medios al mismo tiempo y hacer las preguntas también. No puedo ver todo, por eso les pido por favor que si alguien me puede colaborar también con eso, sería interesante para que podamos orar por más gente la próxima vez. Y visto que acá hay algunos que sí manejan bien la tecnología, entonces me pueden ayudar desde su casa, por supuesto, pero con las preguntas, sobre todo con los medios, porque hay preguntas en Facebook y hay preguntas en YouTube, y yo no puedo contestar todo acá porque estoy solo, ¿verdad? Y también para mejorar la transmisión y la tecnología para la próxima. Le pido, bueno, me voy a despedir entonces de ustedes porque no está entrando ninguna pregunta, por lo menos por el Zoom. Y como los otros no estoy pudiendo ver, entonces, a ver un poco acá sí. Bueno, no, agradecimiento nomás entra, pregunta no entra. Entonces, hay algunos que se ofrecen para colaborar, sí. Muchas gracias. Y necesito la ayuda, en serio. Y se nota, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos. Que Dios le bendiga. Pasamos, a pesar de los inconvenientes, pasamos un momento muy agradable. Yo sentí mucha paz. Me siento muy honrado y muy bendecido. Me siento muy honrado y muy bendecido por todos, por estar acá, por compartir y por Dios especialmente. Y realmente es un gusto y una bendición estar acá. Y que Dios les bendiga y les guarde a todos. Vamos a seguir encontrarnos Dios mediante el próximo jueves. Que Dios les bendiga a todos.